Ok, vamos a empezar a grabar la sesión. Todas las sesiones van a ser grabadas, chicos, y se va a publicar en el aula virtual, igual que las diapositivas. Las diapositivas siempre las voy a colgar después de la clase. Voy a tratar de que sean 30 minutos después, como máximo una hora después. ¿Bien? Vamos a tocar principalmente el tema de resistencia al esfuerzo cortante. Este tema lo vamos a ver más o menos a lo largo de 3 semanas. Este es un tema bastante importante y básico que ustedes lo deben entender bien. Así que por eso es que estamos dándole 3 semanas a este tema para que se pueda entender de manera completa la resistencia al esfuerzo cortante. Como ya les dije, yo soy la ingeniera Mavi Mérez y aquí en la parte de abajo pueden ver, ahí está mi correo para que ustedes, cualquier consulta que tengan, siéntanse libres de poder escribirme y yo siempre les voy a responder lo más rápido posible. ¿Cómo va a ser el contenido de nuestras sesiones? Lo que yo voy a hacer siempre es los primeros 20 minutos, vamos a hacer un reforzamiento de las bases teóricas. En esta parte voy a complementar un poco de lo que les enseñan en las clases teóricas y también voy a hacer hincapié en las formulaciones que ustedes vayan a necesitar para resolver los ejercicios que vamos a proponer en clase. En cuanto al desarrollo de los ejercicios, con su apoyo, chicos, si es que es posible, vamos a poder resolver hasta 5 ejercicios, pero como les digo, ¿no? Necesito su participación, necesito su apoyo con los cálculos para que podamos resolver la mayor cantidad de ejercicios posibles. En cuanto a los ejercicios propuestos, estos voy a tratar de subirlo al aula virtual, un abanico de ejercicios con respecto a este tema para que ustedes puedan practicar en casa y es ahí donde realmente surgen las dudas, ¿no? Entonces, en el momento de que ustedes practiquen, desarrollen los ejercicios, tienen alguna duda o tal vez lo hemos resuelto mal en clase, escríbanme el correo y ahí podríamos resolver algunas dudas. Vamos a empezar entonces con las bases teóricas. En cuanto a la resistencia al esfuerzo cortante, es muy importante que ustedes puedan entender la naturaleza de la resistencia al corte del suelo, ya que esto nos permite analizar distintos problemas de estabilidad del suelo. Dentro de estos problemas, ya sea puede ser la capacidad de carga del suelo, esto para definir o para diseñar las cimentaciones superficiales y profundas. También analizar la presión lateral sobre las estructuras, esto para definir los muros de contención en especial, y también la estabilidad de taludes. Todo lo que he mencionado es todo lo que vamos a ver a lo largo del curso, ¿no? Y la resistencia al esfuerzo cortante siempre se va a aplicar en cada uno de estos temas que desarrollemos más adelante. La resistencia al corte del suelo está en función de dos componentes. Esta, que es la resistencia entre partículas, y la resistencia por superposición. La resistencia entre partículas depende de la fricción entre las partículas y la existencia o no de un ligante físico-químico. Este ligante físico-químico ustedes lo van a conocer o es más conocido como la cohesión, que es en esta parte de acá. Para cada uno de estos tipos de suelo, ya sea un suelo totalmente friccionante o ya sea un suelo cohesivo, la fórmula del esfuerzo cortante sigue la siguiente, ¿no? Por ejemplo, suelo friccionante, el esfuerzo cortante va a ser igual al esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción. En este caso, la cohesión no se considera, porque normalmente es el esfuerzo cortante es igual a cohesión más todo este valor, ¿no? Entonces, como solamente estamos hablando de un suelo friccionante, no tiene cohesión, eliminamos este factor de la cohesión. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos solamente un suelo cohesivo? No tenemos ángulo de fricción, por lo tanto, el esfuerzo cortante es solamente igual a la cohesión. Ahora, ¿qué pasa con este segundo componente, que es la resistencia por superposición? Esta resistencia corresponde a una resistencia adicional. Y esta resistencia adicional es causada
por la diferencia de tamaños de partículas. Para entenderlo mejor, se define como un trabajo adicional que presentan los suelos densos. Bien, los suelos densos o muy densos durante el corte. Entonces, como ven aquí, ¿no? O sea, este ángulo de inclinación alfa es la resistencia. Este ángulo de inclinación alfa que ven entre las partículas es la resistencia adicional que aporta este tipo de suelo denso, muy denso, o también podríamos considerarlo como hasta en rocas. Por lo tanto, el esfuerzo cortante, ¿no?, sigue esta fórmula. Ya aquí, por ejemplo, se puede observar que además del ángulo de fricción se le suma un ángulo alfa y esta es la resistencia adicional que aporta este suelo. Ahora, en base a esto, a lo que les he explicado, podemos decir que cuanto más denso es el suelo, va a tener un mayor efecto de superposición, un mayor ángulo alfa, y por lo tanto el suelo va a tener mayor resistencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica, chicos? Esta resistencia a la superposición en la práctica no se aplica. ¿Por qué? Porque este ángulo alfa que ven aquí, este de acá y este ángulo de acá, es complicado de medir, ya que primero tiene que ser medido in situ y también requiere de ensayos avanzados, como el ensayo de triaxial a gran escala, que se aplica en el sitio, ¿no? Entonces, realizar este tipo de ensayos son bastante costosos y ustedes saben que un proyecto, cuanto más caro sea, es menos viable, ¿no? Entonces, por eso es que esta resistencia a la superposición se obvia y para ser conservadores se prefiere utilizar solamente el ángulo de fricción. Pero ustedes ya saben que en este tipo de suelo muy denso o hasta en rocas, existe una resistencia por superposición. Ahora, voy a explicar el criterio de ruptura de Moore-Coulomb. Bien, Moore presentó una teoría de ruptura de materiales donde estos llegan a la falla, o sea, el suelo llega a la falla por causa de la combinación entre dos esfuerzos, ¿bien? El esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Ojo, chicos, que esto es debido a ambos componentes, o sea, el suelo llega a la falla por la combinación entre el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante y nunca va a ser debido a uno de ellos de manera aislada. Siempre va a ser esfuerzo normal y el esfuerzo cortante cuando la muestra o un material llega a la falla o la ruptura. Ahora, viendo este gráfico de aquí, acá pueden ver una línea curva. Esta es la envolvente de falla de Moore y en realidad, como se dan cuenta, es una línea curva. Sin embargo, para problemas de mecánica de suelos, para problemas de ingeniería geotécnica y en general para simplificar cálculos, ¿qué hizo Moore? Aplicó un criterio en donde esta línea curva se aproxima a un plano de falla, que es esta, que es en función lineal, ¿no? Es un plano de falla lineal. Por lo tanto, el criterio de falla de Moore-Coulomb es una función lineal del esfuerzo normal. Y este criterio de falla sigue esta fórmula que ven aquí, que es el esfuerzo cortante va a ser igual a la cohesión más el esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción. Ojo que estos esfuerzos, tanto cortante como normal, es cuando la muestra llegue a la falla. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante con el círculo de Moore. Bueno, chicos, en realidad yo estoy subrayando aquí las fórmulas que quisiera que ustedes tengan presente, así que si pueden anótenlo o si no, tómenle un screenshot a la pantalla para que lo puedan aplicar más adelante cuando resolvamos los ejercicios. Si estoy yendo muy rápido, si tienen alguna duda con respecto a lo que estoy explicando, siéntanse libres de levantar la mano o escribir al chat para que podamos resolver las dudas que tengan. Bueno, esta fórmula que ven acá del esfuerzo cortante es cuando no existe nivel freático, o sea, cuando estamos hablando de suelos secos. Pero ¿qué pasa cuando existe nivel freático y hay suelos saturados? Existe también una ley de falla por cortante en suelo saturado, como se ve aquí.
Entonces, en este caso, cuando tenemos nivel freático, ya no vamos a utilizar el esfuerzo total, el esfuerzo normal total, sino tenemos que utilizar el esfuerzo normal efectivo. ¿Y qué es el esfuerzo normal efectivo? Bueno, el esfuerzo normal, el total, es la suma del esfuerzo efectivo y la presión de poros. Entonces, aquí tenemos esfuerzo normal total igual el esfuerzo efectivo más la presión de poros. Entonces, ¿qué es lo que queremos despejar de esta fórmula? Queremos despejar el esfuerzo efectivo, ¿no es cierto? Y este esfuerzo efectivo tiene que reemplazarse en la fórmula en vez del esfuerzo normal total. Por lo tanto, nuestra fórmula del esfuerzo cortante se va a traducir a esta fórmula de acá, ¿no es cierto? Que tenemos esfuerzo cortante va a ser igual a la cohesión. Este primo de aquí es cuando los suelos o tenemos valores efectivos, y siempre cuando tenemos valores efectivos es porque interviene el agua, ¿bien? Entonces, cuando interviene el agua tenemos cohesión efectiva, en este caso sería más el esfuerzo efectivo. ¿Y qué es el esfuerzo efectivo? El esfuerzo efectivo es el esfuerzo normal menos la presión de poros. Y esto va a ser multiplicado por la tangente del ángulo de fricción efectivo. Ahora, ¿alguien de ustedes sabe cómo se calcula el esfuerzo normal total o el esfuerzo normal en el suelo? Me imagino que eso lo han visto en mecánica de suelos, pero a ver, digamos, estamos analizando, así es, peso específico por altura. ¿Y la presión de poros? ¿Cómo se calcula la presión de poros? Sí, el esfuerzo efectivo, sí, el esfuerzo normal es el peso específico del material que estamos analizando por altura. Bien, entonces ya tenemos este valor. Exacto, exacto. La presión de poros es el peso específico del agua por la altura, siempre y cuando esté por debajo del nivel freático. Sí, Olenka, muy bien. Entonces, ya sabemos cómo calcular, ¿no? El esfuerzo total y el esfuerzo efectivo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos distintos tipos de materiales? O sea, cuando estamos hablando de materiales arenosos y limo orgánico, la cohesión va a ser igual a 0. Estos valores, quisiera que ustedes lo anoten, porque lo vamos a utilizar también más adelante, estos valores de acá. Estas consideraciones, ¿no? Cuando tenemos material arenoso y limo orgánico, la cohesión efectiva es igual a 0. Cuando tenemos arcillas normalmente consolidadas, la cohesión va a ser igual a 0. En arcillas sobreconsolidadas, la cohesión va a ser mayor a 0. Y este ángulo de fricción efectivo también se conoce como el ángulo de fricción drenado. ¿Bien? Entonces, seguramente en algunos ejercicios, en algunos problemas, van a mencionar estas terminologías como, digamos, se tiene una arcilla normalmente consolidada allá. Entonces, ustedes ya saben que la cohesión va a ser igual a 0. O cuando te piden calcular el ángulo de fricción drenado, es cuando interviene la presión de poros, ¿no? Entonces, esto ténganlo claro y ténganlo anotado para que más adelante lo puedan aplicar. Bien, ahora vamos a explicar el círculo de Mohr, el plano de ruptura causado por corte. El criterio de Mohr-Coulomb establece que la falla por corte puede ser representado por este círculo de Mohr. Y este círculo de Mohr es representado a través de dos esfuerzos principales, que es el esfuerzo principal mayor, que es sigma 1, y el esfuerzo principal menor, que es sigma 3. Bien, este círculo de Mohr, chicos, es una representación de los esfuerzos que actúan en el suelo. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, y esto es básicamente una representación, claro, de los esfuerzos que actúan en el suelo a un respectivo plano de falla. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Digamos, en este plano de falla, con este ángulo de falla, nosotros vamos a tener un valor
del esfuerzo normal y un valor del esfuerzo cortante. Este valor del esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, vamos a llamarlo en D, y el esfuerzo normal en D, corresponde a este esfuerzo normal y a este esfuerzo cortante en esta partícula del suelo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un ángulo, un plano de falla más, con un ángulo de inclinación, con un ángulo de falla mayor? ¿Qué pasa? Vamos a tener este segundo esquema. Entonces, digamos, vamos a tener en este punto de acá este ángulo de falla que va a ser mucho mayor, y para este plano de falla vamos a tener un valor tanto del esfuerzo, vamos a poner este va a ser B, vamos a tener un esfuerzo en B y una cortante en B. Entonces, ¿esto cómo se representa en esta parte de acá? El ángulo, el ángulo de falla incrementa, entonces el plano de falla digamos que está por este lado. Tenemos otro ángulo de falla y por lo tanto vamos a tener otro esfuerzo normal y otro esfuerzo cortante, ¿no? Y así sucesivamente se va formando a lo largo de todo este círculo de Moore. Por esto este círculo de Moore es la representación de los esfuerzos que actúan en el suelo a un respectivo plano de falla. Ahora, voy a explicar un poco más en qué consiste este círculo de Moore y las componentes que tiene. Bien, de las componentes que tiene, yo quisiera que ustedes tengan en cuenta tres conceptos claves. Primero, la línea FGH que ven aquí, esta es la envolvente de falla. Bien, y esta envolvente de falla siempre va a cortar en un punto tangencial, o sea, que forma un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Punto tangencial forma un ángulo de 90 grados con el círculo. Y en este punto tangencial, nosotros vamos a tener un punto D. Y este punto D es donde ocurre la falla en la muestra. Bien, entonces, la envolvente de falla corta en un punto tangencial el círculo de Moore y ese punto que corta es donde ocurre la falla en la muestra. Ahora, la línea radial AB que vemos aquí en esta parte de acá es el plano principal mayor. Y este plano principal mayor, si lo vemos en la muestra, va a ser nuestro lado DC, este lado DC que ven acá. Y ahora la línea radial AD que vemos de aquí a aquí, este es el plano de falla. Y este plano de falla representado en la muestra va a ser esta línea EF. ¿Bien? Entonces, vamos a tener tres componentes. La envolvente de falla, vamos a tener el plano principal mayor, que es este lado horizontal, y el plano de falla. ¿Bien? Ahora, ¿qué valores podemos obtener del círculo de Moore? Primero, todos los valores que vayamos a tener es cuando ocurre la falla en la muestra, ¿no es cierto? Ya se dieron cuenta que aquí corta en un punto y a partir de este punto nosotros podemos determinar tanto el esfuerzo normal y cortante de ese punto cuando llega a la falla. Ahora, normalmente el plano de falla, este que ven acá, forma un ángulo teta. Si lo vemos en la muestra, forma un ángulo teta con respecto a este plano principal, que es el plano horizontal. Este ángulo teta es conocido como el ángulo de falla. Y cuando nosotros vamos a representar este ángulo de falla en el círculo de Moore, siempre va a ser 2 veces el ángulo de falla. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos el ángulo de falla? Pues aquí está la manera de cómo podemos obtenerlo y está principalmente en función del ángulo de fricción. Entonces ya saben, el ángulo de falla va a ser igual a 45 más el ángulo de fricción sobre 2. Ahora, también del círculo de Moore se puede obtener el ángulo de fricción y la cohesión. Y esto se puede obtener a partir de relaciones, básicamente relaciones geométricas, como ven aquí, ¿no? Se saca el seno del ángulo de fricción que va a ser a estos componentes o a estas líneas radiales que vemos acá,
Y aquí estoy explicando más o menos cómo se podría descomponer cada uno de estos para llegar finalmente a esta fórmula de acá, ¿no es cierto? Entonces aquí en este caso el ángulo de fricción y la cohesión están en función de los esfuerzos principales mayor y menor. Y aquí tenemos otra formulación también de la fricción y la cohesión. ¿Por qué tenemos dos ecuaciones distintas? ¿Por qué? Porque necesitamos, en caso de que tengamos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones para poder obtener los valores tanto de la cohesión como de la fricción, siempre y cuando nosotros tengamos los esfuerzos principales mayor y menor. Bien, entonces, como ya les comenté, estas dos formulaciones se provienen a partir de las relaciones geométricas del círculo de Moore. Bien, y ustedes lo pueden revisar en casa y comprobar estas descomposiciones de esta fórmula de acá para que finalmente llegue a esta de acá. Pero estas dos que ven aquí, que están subrayados de color rojito, es lo que vamos a utilizar más adelante. Ahora, también nosotros podemos obtener el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante de una muestra cuando llegue a la falla, ¿no es cierto? Ustedes ya vieron que a un respectivo ángulo de falla en la muestra vamos a tener tanto un esfuerzo normal como un esfuerzo cortante, ¿bien? Ahora, las dos formulaciones que hemos visto aquí, en esta parte de acá, es principalmente para calcular la cohesión y la fricción, o en caso de que tengamos esos parámetros, el esfuerzo 1 y el esfuerzo 3, ¿bien? Entonces, si tenemos ya los esfuerzos principales y tenemos nuestro ángulo de falla, nosotros podemos determinar el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante de esa partícula de suelo cuando llega a la falla. Bien, entonces aquí están dos relaciones y estas dos relaciones principalmente provienen de el equilibrio de fuerzas horizontales y el equilibrio de fuerzas verticales. Así que estas otras dos formulaciones las vamos a utilizar también más adelante. Ahora, como se dieron cuenta, todas estas relaciones, todas estas fórmulas que hemos visto, están principalmente en función de los esfuerzos principales, ¿no es cierto? ¿Y por qué está en función principalmente de estos esfuerzos principales? Esto es debido a que cuando vayamos a ver más adelante los ensayos de laboratorio, normalmente los ensayos de laboratorio, ya sean triaxiales, ya sea corte directo, ¿qué es lo que va a ocurrir en la muestra? En la muestra se le va a poner presiones en las caras de la muestra, como se ven en este lado de acá. Se ejerce una presión mayor, que es el sigma 1, y una presión menor, que es el sigma 3, forzando a que la muestra llegue a la falla. Entonces, normalmente esos esfuerzos 1 y esfuerzo 3 son los datos iniciales con los que empezamos a ensayar la muestra en laboratorio. Por eso, principalmente, está en función de esfuerzos principales sigma 1 y sigma 3. Bien, chicos, esto sería todo por la parte teórica. Y antes de empezar con la parte práctica y a resolver los ejercicios, ¿alguien tiene alguna duda? Si alguien desea que regrese diapositivas para anotar fórmulas, me avisa antes de pasar al siguiente punto. Todo claro. Ok, vamos a empezar a resolver los ejercicios entonces. El primer problema nos dice, en una prueba directa de esfuerzo cortante de un suelo arenoso, se emplea una presión normal de 685 kN por metro cuadrado, produciéndose la falla con un esfuerzo cortante de 384 kN por metro cuadrado. Bien, entonces aquí estamos hablando de un suelo arenoso. Y si estamos hablando de un suelo arenoso, chicos, cohesión, ¿cuánto va a ser? Cohesión igual a 0. Muy bien.
la cohesión va a ser igual a 0. Muy bien. Ahora nos dice que se empleó una presión normal de 685, produciéndose la falla en un esfuerzo cortante de 384. O sea que aquí nos dan el valor de un punto, digamos un punto A, que tiene un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante cuando llega a la falla, ¿no es cierto? Cuando llega a la falla. Entonces ya tenemos este punto, ya tenemos el esfuerzo normal. Ustedes vieron que en una muestra tenemos nuestro plano de falla, ¿no es cierto? Con una inclinación. ¿Qué es lo que nos están dando en este caso en el ejercicio? Nos están dando nuestros esfuerzos normales y el esfuerzo cortante. Esta es la cortante y esta es la normal. Estos son los dos valores que nos están dando a un respectivo ángulo de falla que no lo sabemos. Solamente tenemos este dato y este dato. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos piden determinar? Nos piden determinar mediante la teoría del círculo de Moore los esfuerzos principales máximos y mínimos en el instante de la falla. Y también verificar los resultados obtenidos analíticamente. Ya. Entonces, aquí lo que nos está pidiendo es calcular estos esfuerzos, ¿no es cierto? El esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor. Estos son los valores que no tenemos. Y el sigma 3. Esto es lo que nos pide calcular. Y cuando acá yo pongo verificar los resultados obtenidos analíticamente me refiero a utilizar las fórmulas que derivan del círculo de Moore. ¿Bien? Y bueno, en realidad, si nosotros tenemos un valor obtenido del círculo de Moore de manera geométrica, pues nos debería salir lo mismo aplicando las formulaciones. Bien. Entonces, a ver, quisiera que ustedes anoten estos valores de la presión normal o del esfuerzo normal, que es 685, y el esfuerzo cortante de 384, ¿bien? Porque lo vamos a aplicar más adelante. Ahora, vamos a empezar a resolver el ejercicio. Primero vamos a hacer la representación de esto en el círculo de Moore, ¿no es cierto? Colocamos, y primero para dibujar el círculo de Moore, como no tenemos el sigma 1 y el sigma 3, lo que vamos a hacer es colocar el punto A que ya tenemos, que es donde llega la falla, ¿no es cierto? Colocamos este punto. ¿Y qué es lo que, a partir de este punto, como este punto siempre va a cortar de manera tangencial en el círculo de Moore, pues podemos dibujar aproximadamente nuestro círculo de Moore, ¿no? Entonces aquí tenemos el esfuerzo sigma 1 y el esfuerzo sigma 3. Y ahora, como sabemos que la cohesión va a ser igual a 0, nuestra envolvente de falla va a partir de 0 y va a cruzar en un punto tangencial al círculo de Moore. Ese punto tangencial es donde la muestra llega a la falla. ¿Bien? Entonces, eso es cuando la cohesión es igual a 0. Y ahí tenemos entonces nuestro ángulo de fricción. Y vamos a calcular primero nuestro ángulo de fricción, ¿no es cierto? Aquí tenemos un triángulo, tenemos tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente, que es la cortante y el esfuerzo normal, y podemos calcular nuestro ángulo de fricción. A ver, chicos, ¿cuánto es el valor del ángulo de fricción? Me ayudan con los cálculos. Vamos a mantener dos decimales, ¿bien? Sí, cuando la cohesión va a ser igual a 0, la recta siempre pasa por 0.0. Bien, por el origen, por esa parte de acá. ¿Qué pasa cuando tenemos, y no siempre, o sea, siempre va a pasar esto siempre que la cohesión sea igual a 0? Pero si tenemos una cohesión mayor a 0, entonces normalmente la recta va a poder, digamos, se representa, se representaría de la siguiente manera. O sea, tenemos nuestro valor de cohesión, que va a ser distinto a 0, y a partir de este punto nosotros trazaríamos una recta. Disculpen que no puedo.
Ya, trazaríamos una recta, digamos que es recto, ¿ya? Y que pasa por el punto tangencial con el círculo de Moore. Bien, y esto pasaría, esta recta ocurre cuando tenemos una cohesión diferente a cero, o sea que aquí se representaría en este eje vertical, en el eje Y. Pero siempre que tenemos cohesión de cero, siempre va a partir por el origen. Sí, el ángulo de fricción, 29.27. Así es. Ok, vamos a mantener entonces dos decimales, ¿bien? Vamos a mantener dos decimales. Reemplazamos los datos, el esfuerzo cortante, ya sabemos que es 384 y el esfuerzo normal 685. Y vamos a tener nuestro ángulo de fricción de 29.27. Ahora, del círculo de Moore nosotros podemos obtener relaciones geométricas, ¿bien? Pero ¿qué es lo que debemos determinar y qué otras cosas debemos saber de nuestro círculo de Moore? Pues podemos determinar el radio, ¿no es cierto? Este es nuestro plano de falla, que forma un ángulo de 90 grados con nuestro punto de falla, ¿no es cierto? Ahora, de este viene a ser el radio de la circunferencia. Y el radio de la circunferencia es sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Ahora, desde el punto de origen hasta el centro de la circunferencia vamos a tener sigma 1 más sigma 3 sobre 2. Y bueno, aquí tenemos el diámetro de la circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, de nuestro círculo de Moore, considerando este triángulo que vemos aquí, considerando este triángulo, este, considerando este triángulo de aquí, nosotros podemos sacar relaciones, ¿no? Primero vamos a sacar la tangente de nuestro ángulo de fricción, que va a ser igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 sobre D. Este valor de D es básicamente este valor de acá. Creo que no debí ponerle D porque de repente se vayan a confundir con el diámetro, pero no es el diámetro, no es este lado D. Y este lado D se puede obtener a partir de este triángulo que vemos aquí. Entonces ya tenemos nuestro cateto opuesto, cateto adyacente, y nos faltaría calcular la hipotenusa. ¿Cuánto es este valor de D, que es la hipotenusa del triángulo amarillito? 785.29, muy bien. Raíz cuadrada de 685 al cuadrado más 384 al cuadrado, tenemos 785.29. Bien, ahora vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos en la parte de arriba, que sería tangente de 29.27, y de esta fórmula vamos a despejar y solamente queremos tener sigma 1 menos sigma 3, ¿no es cierto? Despejando sigma 1 menos sigma 3, ¿cuánto va a ser? 880.29. Muy bien, 880.29. Ahora, ¿qué otra relación? Lady, ¿qué parte no entendiste? La última parte te refieres al cómo obtenemos el valor de D, la hipotenusa
o el momento de despejar? El sigma 1 y el sigma 3. Ok, esta relación que tenemos aquí, que ves aquí tangente, de el ángulo de fricción es igual a esta relación que tenemos acá, sale a partir de este triángulo que he marcado de color azul, que está achurado de color azul. Bien, entonces si nosotros sacamos la relación, tangente de nuestro ángulo de fricción va a ser el cateto opuesto, o sea, sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Esta hipotenusa ya lo podemos obtener con este segundo triángulo que está achurado de color amarillo, que se muestra aquí en esta parte. Entonces ya tenemos el valor de D, y despejando esto simplemente tendríamos, reemplazamos nuestro ángulo de fricción que ya lo hemos calculado también, y simplemente sigma 1 menos sigma 3 sería tangente de 29.27 por 785.29 por 2. Y así es como obtenemos el valor de 880.29. Lady, ¿quedó claro esa parte? Bueno, ya, vamos a sacar entonces. Pero está escrito en las diapositivas, es básicamente lo que estaba explicando, ¿no? O sea, este valor de acá que tenemos en sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 es el radio de la circunferencia, ¿no es cierto? Y el radio de la circunferencia va a ser el diámetro que tenemos acá, sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Ujú. Básicamente son relaciones geométricas que se obtiene del círculo de Mohr, ¿bien? Ahora vamos a obtener otra relación de nuestro triángulo azulito que tenemos ahí pintado. Ya tenemos nuestra ecuación 1, ¿bien? Necesitamos una ecuación más para poder obtener los esfuerzos principales. Ahora vamos a sacar el seno del ángulo de fricción, que va a ser igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestro cateto opuesto, aquí tenemos nuestro cateto adyacente, entonces va a ser sigma 1 menos sigma 3 sobre sigma 1 más sigma 3. Este valor nosotros ya lo tenemos y ya lo hemos calculado, que es la ecuación 1, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos reemplazar en la fórmula y de esta fórmula vamos a obtener la relación de sigma 1 más sigma 3. Despejando, chicos, ¿cuánto va a ser la relación sigma 1 más sigma 3? Muy bien, 1800.46. Bien, entonces ya tenemos la ecuación 2. Tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas, por lo tanto ya podemos obtener nuestros esfuerzos principales. Vamos a hacer la resta de estas dos ecuaciones y ¿cuánto va a ser el valor de sigma 1 y sigma 3, chicos?
1340.38 y 460.09. Muy bien. Sigma 3 va a ser 460.09 kilonewtons por metro cuadrado, chicos, nunca se de las unidades. Y sigma 1 va a ser 1340.38 kilonewtons por metro cuadrado. Muy bien. Bien, entonces ya tenemos nuestros esfuerzos principales y lo hemos obtenido a partir del círculo de Moore. Ahora, estos esfuerzos principales, lo que vamos a hacer es comprobarlo de manera analítica. ¿Bien? ¿Y cómo lo vamos a comprobar de manera analítica? Aquí ya tenemos nuestro círculo de Moore, ¿no es cierto? Esto ya hemos visto cómo lo graficamos. Tenemos sigma 1, ¿no? Tenemos sigma 3, nuestro envolvente de falla con cohesión igual a 0. Ya hemos calculado nuestro ángulo de fricción anteriormente. Entonces, ¿a qué me refiero con ustedes resolverlo de manera analítica? Aplicando estas fórmulas que ven aquí, ¿no es cierto? Que es básicamente calcular los esfuerzos principales en función del esfuerzo cortante y el esfuerzo normal y también nuestro ángulo de falla cuando la muestra llegue a la falla. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar primero para calcular esto? Vamos a determinar el ángulo de falla, ¿no es cierto? ¿Y cómo determinamos el ángulo de falla? Sería, bueno, en el círculo de Moore sería 2 veces el ángulo de falla, ¿no es cierto? ¿Y cómo calculamos el ángulo de falla? Va a ser 45 más phi medios. A ver, chicos, ¿cuánto es el ángulo de falla y cuánto es el valor que debemos ingresar para graficar nuestro círculo de Moore? 59.64 nuestro ángulo de falla y en el círculo de Moore vamos a ingresar el doble, ¿no es cierto? Que sería 119.27, ok, 119.27. Entonces este valor lo vamos a corregir. Ok, 119.27. Ahora, a partir de las condiciones de esfuerzo, de las fórmulas que vemos más en la parte de arriba, primero vamos a determinar la relación sigma 1 menos sigma 3. ¿Bien? Entonces, despejando o reemplazando los datos que tenemos en esta fórmula, vamos a tener 384 va a ser igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 por seno de 2 veces 59.64, que es nuestro ángulo de falla. Entonces, despejando esa fórmula, ¿cuánto vamos a tener de sigma 1 menos sigma 3? $880.49, muy bien. Va a ser 880.49 esa relación. Ahora, con esta segunda ecuación, nosotros vamos a determinar los esfuerzos, ¿no es cierto? Entonces, de esta ecuación, ¿qué es lo que nosotros queremos factorizar? Vamos a factorizar principalmente este sigma 1 menos sigma 3 que ya tenemos calculado en esta parte de acá. Entonces, para factorizar y para tener ese valor de sigma 1 menos sigma 3, vamos a hacer un artificio que es convertir el coseno de 2 veces el ángulo de falla, que va a ser igual, que es lo mismo, a decir 2 veces coseno al cuadrado del ángulo de falla menos 1. Bien, ese es un artificio. Eso lo convertimos, ese valor lo reemplazamos en la fórmula que vemos más adelante, que vemos en la parte de arriba, y vamos a obtener esta ecuación, ¿bien?
vamos a tener nuestro esfuerzo normal, va a ser igual al esfuerzo 3 más esfuerzo 1 menos esfuerzo 3, que es el dato que ya tenemos, por coseno de al cuadrado de nuestro ángulo de falla. Eso sale básicamente reemplazando este artificio, reemplazando esta, en vez del coseno de 2 veces del ángulo de falla. Entonces, reemplazando y despejando la ecuación, vamos a obtener esta ecuación final. Bien, entonces, aquí ya podemos reemplazar el 880.49 y reemplazando los datos que tenemos en la fórmula, vamos a tener lo siguiente, ¿no es cierto? Vamos a tener 685 más el esfuerzo 3, va a ser igual al esfuerzo 3 más 880.49, que es el esfuerzo 1 menos esfuerzo 3, por coseno al cuadrado de 59. Aquí me he confundido, es 64. Bien, 59.64. Entonces, ya podemos obtener el sigma 3, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser el valor de sigma 3? $459.80 460.07, la mayoría le sale eso. Ok, sí. Acá va a ser, en vez de 0,8, va a ser 0,7, ¿no? 460.07. Y reemplazando en la fórmula que tenemos aquí, el sigma 1 menos sigma 3, ya podemos obtener nuestro sigma 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser el valor del sigma 1? 1340.56. Ok, 1340.56. Analíticamente sale distinto por decimales a lo anterior. Sí, por decimales puede variar un poco, pero los valores tienen que estar parecidos. Sí, efectivamente, analíticamente, ¿qué es lo que tenemos en el caso anterior? Tenemos 1340.38 y tenemos 460.09, ¿no? Entonces, varía sí en decimales también, pero los valores están por ahí, ¿no? O sea, estos errores normalmente se pueden dar porque estamos nosotros reduciendo y estamos tratando de utilizar dos decimales, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es utilizar más decimales y cuando nosotros reducimos a dos decimales, vamos jalando error, vamos arrastrando error, y por eso es que pueden ocurrir este tipo de variaciones, ¿no es cierto? Pero los valores están por ahí, están cerca, bastante cerca. Entonces, sí podemos comprobar de manera analítica que lo que hemos obtenido por el círculo de Moore es correcto. Entonces, esa sería la forma de calcular el esfuerzo 1 y el esfuerzo 3, tanto con el círculo de Moore como de manera analítica. Sí, sí, los dos deben ser valores similares. No. En el examen no les van a pedir que verifiquen que hagan de las dos formas, pero sí sería una forma que ustedes puedan verificar de manera analítica
O si se les hace más fácil, digamos, no se acuerdan las fórmulas, entonces pueden obtenerlo también del círculo de Moore. Pero es básicamente como una forma de verificación de que sus valores realmente están bien. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio nos dice, determinar la resistencia al corte de un suelo arenoso a lo largo de un plano horizontal a una profundidad de 4 metros. Considerar las siguientes propiedades del depósito. Tenemos un ángulo de fricción de 35 grados, tenemos un peso específico seco de 17 kilonewtons por metro cúbico y tenemos la gravedad específica, ¿no? Que es 2.7. Ahora, primero nos dice asumir que el nivel freático se encuentra a 2.5 metros por debajo de la superficie del suelo. Bien, ese es un escenario. Y otro escenario nos dice determinar la variación del esfuerzo cortante asumiendo que el nivel freático incrementa hasta la superficie del suelo. Bien, entonces vamos a tener dos escenarios, cuando el nivel freático está a 2.5 metros por debajo y cuando este nivel freático se incrementa y llega hasta la superficie. Para ambos escenarios, ¿qué es lo que nosotros debemos calcular? La resistencia al corte, o sea, el esfuerzo cortante, la resistencia al corte. Para ambos escenarios. Y acá lo que tenemos que calcular es la variación del esfuerzo cortante. ¿Qué más debemos considerar de este ejercicio? Tenemos un suelo arenoso, por lo tanto, como ustedes ya lo han dicho, cohesión igual a 0. Tenemos 4 metros de profundidad total, o sea, 4 metros se encuentra la muestra. Y es importante que ustedes anoten estas propiedades, ¿no? Tenemos 35 de ángulo de fricción, 17 de peso específico y 2.7 de gravedad específica. Bien, entonces, primero vamos a analizar el primer escenario, cuando el nivel freático está a 2.5 metros por debajo de la superficie del suelo. Bien, para este tipo de ejercicios, chicos, yo les recomiendo que dibujen, grafiquen un esquema, porque más adelante van a ver que de repente vayamos a tener 2, 3 tipos de estratos de suelos distintos. Y bueno, en este caso es importante determinar dónde está el nivel freático para poder considerar y determinar los esfuerzos, ¿no? Entonces, haciendo nuestro esquema, el primer escenario nos dice que está a 2.5 metros por debajo de la superficie y la muestra está a 4 metros, por lo tanto tenemos 1.5 metros de arena saturada. ¿Bien? Sí. Ok. Bien, entonces, como les decía, tenemos 1.5 metros de arena saturada. Ahora, para determinar nuestro esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante, como ya saben, es igual a la cohesión más el esfuerzo en el punto A por la tangente de nuestro ángulo de fricción, ¿no es cierto? Tangente del ángulo de fricción. Ahora, este esfuerzo que nosotros vayamos a utilizar va a ser el efectivo porque tiene nivel freático. Y esta cohesión es igual a 0, por lo tanto se elimina. Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos para poder obtener nuestro esfuerzo cortante? Ya tenemos el ángulo de fricción, por lo tanto nos faltaría calcular el esfuerzo normal efectivo en el punto A, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a calcular este esfuerzo efectivo? Va a ser 2.5 por el peso específico del material, ¿no es cierto? Más 1.5 por el peso específico de este material. Ahora, acá estamos poniendo el peso específico sumergido, ¿bien? El peso específico sumergido, chicos, es el peso específico saturado del material
menos el peso específico del agua. Bien, entonces, nosotros hemos visto que cuando queremos calcular el esfuerzo efectivo se calcula como va a ser igual al esfuerzo normal menos la presión de poros. Bien, y el esfuerzo normal va a ser igual al peso específico saturado por la altura de ese estrato, que es, en ese caso es 1.5 metros, menos el peso específico del agua, también por la altura. Entonces, si nosotros factorizamos esta altura, que es 1.5, vamos a obtener esto, ¿no es cierto? 1.5 por el peso específico sumergido, que es básicamente el saturado menos el peso específico del agua. Bien, entonces así es como nosotros podemos determinar o se utiliza el peso específico sumergido. Entonces, para calcular el peso específico sumergido del suelo, nosotros regresamos a mecánica de suelos y determinamos la relación, ¿no es cierto?, de nuestro esquema trifásico. En este caso tenemos agua y sólidos. Utilizamos el peso específico del agua como 9.81 porque estamos en kilonewtons por metro cúbico, ¿bien? Y de nuestro esquema trifásico nosotros podemos obtener el peso específico seco, el peso específico saturado y también el peso específico sumergido, que como ya les dije, es el saturado menos el peso específico del agua. Bien, entonces, para poder nosotros determinar nuestro peso específico sumergido, ya tenemos como dato el valor de GS. ¿Cuánto era nuestro valor de GS? 2.7, muy bien. Gracias. Bien, tenemos nuestro valor de GS, pero ¿qué es lo que nos falta? La relación de vacíos, que es el E. Entonces, ¿cómo podemos determinar la relación de vacíos? Ok, venimos a esta ecuación 1, vamos a denominarlo así. Venimos a la ecuación 1, tenemos el peso específico, tenemos el GS, tenemos el peso específico del agua y ya podemos obtener la relación de vacíos, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso, vamos a reemplazar los datos que tenemos en la ecuación 1 y de aquí vamos a obtener la relación de vacíos. ¿Cuánto es el valor de la relación de vacíos? $0.56. Muy bien. 0.56. Ahora ya tenemos la relación de vacíos, por lo tanto, ya podemos calcular nuestro peso específico sumergido. Bien, reemplazamos los valores que tenemos en la fórmula. Vamos a ponerle la ecuación 3 o la ecuación 2. En la ecuación 2 reemplazamos los datos que tenemos y ya podemos calcular nuestro peso específico sumergido. $10.69. Muy bien. ¿Qué unidades? Kilonewtons por metro cúbico. Muy bien. 10.69 kilonewtons por metro cúbico. Por lo tanto, nosotros ya podemos determinar nuestro esfuerzo efectivo en el punto A, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser el esfuerzo efectivo en el punto A, chicos?
El esfuerzo está expresado en kilonewtons por metro cuadrado. El peso específico es kilonewtons por metro cúbico. Reemplazando, chicos, los valores, sería 2.5 por 17 más 1.5 por 10.69. ¿Cierto? Y de eso vamos a obtener nuestro esfuerzo efectivo en el punto A, que va a ser 58.54. Muy bien. Ahora, ya tenemos el esfuerzo efectivo en el punto A y con esto ya podemos determinar el esfuerzo cortante, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser el esfuerzo cortante en el punto A? Reemplazamos, chicos, en esta fórmula que ven aquí, en la parte de arriba. Cortante es igual al esfuerzo efectivo en A por tangente A del ángulo de fricción. Muy bien. 40.99 kilonewtons por metro cuadrado. Muy bien. 40.99 kilonewtons por metro cuadrado. Bien. Y así es como podemos determinar el esfuerzo cortante, ¿no? Esta parte del peso específico sumergido, ¿quedó claro, chicos? ¿Quedó claro cómo se obtiene este valor? Como ya saben, ¿no es cierto, chicos? Para obtener los esfuerzos efectivos, siempre va a ser el esfuerzo total menos la presión de poros. Bien, siempre va a ser menos la presión de poros. Y aquí sí se le está quitando la presión de poros porque ya vimos, ¿no? Aquí tenemos el peso específico saturado menos el peso específico del agua por la altura. La fórmula, Lady, es el esfuerzo efectivo va a ser igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Esta es la fórmula. Este es mejor dicho, el concepto que nosotros tenemos que aplicar. Y a partir de este concepto sale el esfuerzo efectivo en esta parte de acá. Bien, ahora vamos a analizar el segundo escenario, que es cuando el nivel freático incrementa hasta la superficie del suelo, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a tener 4 metros de arena saturada. Vamos a utilizar el mismo peso específico y el ángulo de fricción igual a 35. Claro, en este caso la cohesión es igual a 0, Lady, porque tenemos un material, un suelo arenoso, ¿bien? Y por eso la cohesión es igual a 0. Ahora, chicos, a ver si me ayudan a calcular el esfuerzo normal efectivo en el punto B. ¿Cuánto va a ser el esfuerzo normal efectivo? Ahora lo que nosotros vamos a aplicar va a ser 4 metros, porque ya los 4 metros van a estar saturados, ¿no es cierto? Los 4 metros lo vamos a multiplicar por el peso específico sumergido, que ya lo hemos calculado anteriormente, que es 10.69. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser nuestro esfuerzo efectivo en B? Muy bien, 42.76 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora, si ya tenemos el esfuerzo efectivo en B, ¿cuánto va a ser el esfuerzo cortante?
29.94 kilonewtons por metro cuadrado. Muy bien. Bien, y entonces, ¿qué es lo que nos pide el problema? ¿Qué es lo que nos pide determinar? Nos pide determinar la variación del esfuerzo cortante. Entonces, ¿cuánto es la variación del esfuerzo cortante? La variación sería, chicos, simplemente la resta, ¿no es cierto? Lo que hemos obtenido anteriormente menos el valor de ahora, exacto. Va a ser 11.05 kilonewtons por metro cuadrado, sí, va a ser la resta. Pero, además de la resta, chicos, nosotros tenemos que aprender a interpretar los resultados que nosotros obtengamos, ¿no es cierto? No solamente es obtener, ok, ya tengo el valor de 11.5 y ya está resuelto el problema. Hay que interpretar los resultados que obtenemos. En este caso, por ejemplo, hemos visto que cuando el nivel freático está a 2.5 metros por debajo de la superficie del suelo, tenemos 40.99. Pero cuando este nivel freático incrementa hasta la superficie, nuestro esfuerzo cortante, la resistencia del suelo va a disminuir, ¿no es cierto? Va a disminuir ¿en cuánto? En 11.05 hasta llegar a 29.94. Entonces ya se dieron cuenta que cuando nosotros tenemos o el nivel freático incrementa o tenemos un suelo totalmente saturado, o sea, toda la profundidad que nosotros estamos analizando esté saturado, pues el esfuerzo cortante va a disminuir. ¿Bien? Ese es el efecto del agua en los suelos. Por eso es muy importante tener esa y tener claro dónde está nuestro nivel freático para poder analizar bien este tipo de ejercicios. Bien, entonces, esto ya sería todo del segundo ejercicio y vamos a pasar al tercer problema. Bien, el tercer problema nos dice una prueba consolidada no drenada sobre una arcilla, vamos a ponerlo de rojito, nos dice que es una arcilla normalmente consolidada. Dio los siguientes resultados. Bien, tenemos el esfuerzo principal menor, que es 84 kilonewtons por metro cuadrado. Tenemos el esfuerzo desviador en la falla. Este esfuerzo desviador es igual al sigma 1 menos sigma 3. Y bueno, esto lo vamos a explicar en realidad en la siguiente clase cuando veamos ensayos de laboratorio para que lo entiendan mejor. Pero, preliminarmente, ustedes ya saben que el esfuerzo desviador es sigma 1 menos sigma 3. Y también tenemos el valor de la presión de poros, bien, que es 47.6. Ahora, nos piden calcular el ángulo de fricción consolidado no drenado y el ángulo de fricción drenado. Bien, ahora yo les pregunto, cuando nos piden calcular el ángulo de fricción drenado, interviene la presión de poros, sí o no? Para el ángulo de fricción drenado. Vamos a utilizar esfuerzos totales o esfuerzos efectivos. Muy bien. Vamos a utilizar esfuerzos efectivos, entonces lo vamos a anotar aquí. Para calcular el ángulo de fricción drenado, utilizamos efectivos. Y para calcular el efectivo ya saben que es el total menos la presión de poros. Entonces la presión de poros sí vamos a aplicar para calcular el ángulo de fricción drenado. Pero cuando estamos hablando de un ángulo de fricción consolidado no drenado, es porque solamente vamos a utilizar los esfuerzos totales. ¿Bien? Ahora,
Aquí hemos visto en la parte teórica, ¿no es cierto?, que hay ciertos valores de cohesión para las arcillas, cuando tenemos arcillas normalmente consolidadas o cuando tenemos arcillas sobreconsolidadas. En este caso de arcillas normalmente consolidadas, la cohesión, ¿cuánto va a ser, chicos? Exacto. La cohesión va a ser igual a 0. ¿Bien? Por eso es que solamente nos pide calcular el ángulo de fricción. Bien, entonces anoten los valores, chicos. Cohesión 0, esfuerzo principal menor 84, esfuerzo desviador que es sigma 1 menos sigma 3, 63.7, y nuestra presión de poros, ¿no?, que es 47.6. Bien, entonces, primero vamos a calcular el ángulo de fricción consolidado no drenado. ¿Qué quiero decir con esto? Que simplemente vamos a utilizar los esfuerzos totales. Entonces, tenemos una arcilla normalmente consolidada, cohesión igual a 0. Tenemos nuestro esfuerzo desviador y tenemos nuestro esfuerzo principal menor. Con estas dos ecuaciones podemos determinar nuestro esfuerzo principal mayor, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el valor del esfuerzo principal mayor? El sigma 3, el sigma 1, que diga, sigma 1. 147.7, muy bien. Ahora, ya tenemos sigma 1, ya tenemos sigma 3. Y con esto podríamos ya dibujar nuestro círculo de Mohr, ¿no es cierto? Dibujamos nuestro círculo de Mohr, cohesión igual a 0, envolvente sale del punto de origen. Tenemos nuestro plano de falla, sabemos el radio, sabemos la distancia del círculo al punto de origen, y de este círculo de Mohr, ya saben, obtenemos esta relación, ¿no es cierto?, si sacamos el seno del ángulo de fricción. Entonces, nosotros ya tenemos el sigma 1 y el sigma 3. ¿Cuánto va a ser el valor del ángulo de fricción? Muy bien, 15.96, ¿no es cierto? 15.96. Y ese es nuestro ángulo de fricción consolidado no drenado. Bien, como se dieron cuenta, no es gran cosa, es básicamente tener claro los conceptos, determinar nuestros esfuerzos principales mayor y menor, y con eso determinar nuestro ángulo de fricción. Ahora, para añadirle algo más al problema y para completar también nuestro círculo de Mohr, lo que vamos a hacer es el cálculo del ángulo de falla, ¿no, chicos? Vamos a calcular que va a ser 45 más el ángulo de fricción sobre 2. ¿Cuánto va a ser el ángulo de falla y cuánto es el valor que ingresamos en nuestro círculo de Mohr? Muy bien, 52.98. ¿Y cuánto ingresamos al círculo de Mohr? 105.96. Muy bien, el doble. Así es, el doble. Bien, entonces ya tenemos el ángulo de fricción consolidado no drenado. Ahora vamos a calcular el ángulo de fricción drenado. Y bueno, aquí tenemos la envolvente de falla del esfuerzo total, ¿no es cierto? Ahora vamos a calcular el drenado. Para el drenado, ya saben que vamos a calcular los esfuerzos efectivos, ¿no es cierto? Para ello ya calculamos los esfuerzos principales, tenemos la presión de poros, ya tenemos, esta es, y vamos a calcular los esfuerzos efectivos. ¿Cómo calculamos? Restándole la presión de poros. Entonces, debemos calcular el esfuerzo efectivo 1 y el esfuerzo efectivo 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto van a ser estos valores?
Muy bien. Va a ser entonces 101.1 y 36.4. Ya con esto podemos nosotros dibujar nuestro círculo de Moore, ¿no es cierto? Ubicamos los esfuerzos, dibujamos nuestro círculo de Moore, trazamos nuestro envolvente y nuestro plano de falla. Bien. Igual, del círculo de Moore de manera geométrica se obtiene la misma relación que aplicamos anteriormente, ¿bien? Pero la diferencia va a ser que en este caso vamos a utilizar los esfuerzos efectivos, no los totales, los efectivos. ¿Cuánto va a ser nuestro ángulo de fricción drenada entonces? Muy bien. 27.82. Reemplazando los valores vamos a tener 27.82. Y ahora calculamos el ángulo de falla. ¿Cuánto es el ángulo de falla? ¿58.91? ¿Todos de acuerdo con el valor de Ángel? Sí, ok. Entonces tenemos 58.91. ¿Y cuánto ingresamos al círculo de amor? El doble, ¿no es cierto? 117.82. Muy bien. Gracias Ángel, gracias Luis. Bien, entonces ya vieron, ¿no, chicos? Que teniendo estos valores y teniendo los conceptos claros, podemos obtener nuestro ángulo de fricción drenado, consolidado, no drenado, y también nuestro ángulo de falla, y poder nosotros graficar nuestro círculo de Moore. Lo importante es tener todos los conceptos claros. Bien. Vamos a pasar a este cuarto ejercicio que nos dice: el estado de esfuerzo plano de un cuerpo está definido por los siguientes esfuerzos. Tenemos el sigma 1, que es 600 kilogramos por centímetro cuadrado de compresión, y el sigma 3, 150 kilogramos por centímetro cuadrado de tensión. ¿Qué es lo que nos pide? Determinar por el círculo de Moore los esfuerzos normales y tangenciales en un plano inclinado 10 grados con respecto al plano en que actúa el esfuerzo principal menor. Y tenemos que verificar estos resultados obtenidos analíticamente, o sea, con las fórmulas que hemos visto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que ustedes deben considerar para resolver este ejercicio? La convención de signos aceptadas por mecánica de suelos, ¿no es cierto? En donde nos dicen que los esfuerzos de compresión son positivos y los esfuerzos de tensión son negativos. Entonces, si tenemos esfuerzo de compresión positivos, este valor va a ser positivo, tenemos más 600 kilogramos por centímetro cuadrado de sigma 1 y tenemos menos 150 kilogramos por centímetro cuadrado del sigma 3. ¿Bien? Eso es lo primero que nosotros debemos considerar, los signos. Más, menos, según la convención aceptada de mecánica de suelos. Ahora, nos pide determinar por el círculo de Moore los esfuerzos normales y tangenciales, ¿ok? En un plano inclinado 10 grados con respecto al plano en el que actúa el esfuerzo principal menor, ¿ok? En castellano, vamos a graficar nuestra muestra. Y hemos visto, ¿no? Cuando a la muestra se le aplican esfuerzos, tenemos el esfuerzo que se le aplica a todas las caras de la muestra, que es tanto el sigma 1
y el sigma 3. También sabemos y hemos visto en la parte teórica que esta muestra falla en un plano, ¿no es cierto? Falla en un plano. ¿Qué es lo que nos piden calcular aquí? Nos piden calcular el esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial o el esfuerzo cortante, ¿no? Vamos a ponerlo acá, el cortante y el normal en este plano de falla. ¿Qué más nos dan de dato? Nos dicen en un plano inclinado 10 grados con respecto al plano en el que actúa el esfuerzo principal menor. ¿Dónde actúa el esfuerzo principal menor? El esfuerzo principal menor actúa en este plano. Entonces, este plano de falla va a tener una inclinación de 10 grados con respecto al esfuerzo, al plano donde actúa el esfuerzo principal menor, que es este plano vertical, en otras palabras. Bien, entonces más o menos esta es la interpretación de o cómo nosotros debemos interpretar el enunciado que nos dice aquí. Ya sabemos qué es lo que debemos calcular, ya sabemos la convención de signos y ya tenemos nuestra inclinación del ángulo de falla. Bien. Entonces, vamos a resolver el ejercicio. Primero, aquí está el esquema que ya les he explicado anteriormente. Y bueno, ¿no? Aquí está, por ejemplo, aquí se expresa la convención de signos, ¿no? Cuando tenemos compresión, las flechas van dirigidas hacia la cara de la muestra, pero cuando están en tensión, salen, ¿no es cierto? Están en el sentido contrario. Entonces, forma un ángulo de 10 grados con respecto a la cara donde se forma el esfuerzo principal menor. Ok, entonces ya podemos determinar nosotros nuestro ángulo de falla, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el ángulo de falla? Así, al ojo. ¿Cuánto es el ángulo de falla, chicos? Muy bien, 80. 80 grados, muy bien. Entonces, vamos a graficar nuestro círculo de Moore para poder obtener los esfuerzos. Lo que nos pedían, ¿recuerdan? El esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial en este plano de falla, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el sigma 1, tenemos el sigma 3. Lo colocamos en nuestras coordenadas. Graficamos nuestro círculo de Moore. ¿Qué más? Tenemos nuestro ángulo de falla, que es 80, y que en nuestra circunferencia, nuestro círculo de Moore, entra como el doble, ¿no es cierto? Entra como 2 veces 80, que es 160. Entonces, dibujamos 160 y trazamos nuestro plano de falla en el círculo de Moore. Nuestro plano de falla. Entonces, a este plano de falla con esta inclinación, vamos a tener lo que nos piden calcular el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante en ese punto A, que vemos ahí, en el punto A. Bien, entonces, del círculo de Moore vamos a obtener relaciones geométricas, ¿no es cierto? ¿Con qué? Vamos a obtener con este triángulo que voy a achurar aquí. Vamos a obtener relaciones geométricas de este triángulo de aquí. Tenemos el ángulo, este ángulo de 20 grados, entonces a partir de ese ángulo vamos a sacar las relaciones geométricas. Bien, primero vamos a determinar el seno. En este caso, ¿cómo se trazaría el envolvente de falla? El envolvente de falla en este caso, pues vendría, en realidad aquí la cohesión tendría que ser, dependiendo del material, a ver, déjame ver qué material estamos aquí. No nos dice en realidad qué material con qué material estamos trabajando. Pero sí, a ver, la envolvente de falla normalmente parte del punto de inicio cuando tenemos un ángulo de fricción igual a, no un ángulo o una cohesión, perdón, una cohesión igual a 0. Pero en este caso, normalmente chicos, los esfuerzos principales mayor y menor
van a estar en el lado positivo, van a estar en el lado positivo. En este caso, por temas del ejercicio y para que apliquen también la convención de signos, es un caso práctico, ¿bien? Para que apliquen la convención de signos y para que vean que sí van a haber signos positivos y signos negativos. Pero en este caso, por ejemplo, el envolvente de falla se trazaría con un punto tangencial, o sea, digamos, en este punto que ven por acá, pero siempre va a partir desde, desde este lado horizontal. Entonces, estaría graficándose de esta forma más o menos, por acá, partiendo con un punto tangencial, ¿no es cierto? Y para este tipo de material nosotros tendríamos una cohesión de más o menos aproximadamente 300 kilogramos por centímetro cuadrado y el ángulo de fricción que formaría sería este ángulo de acá. Pero siempre es partiendo en un punto tangencial con respecto al círculo de Moore y el punto cuando cruza esta línea X, este eje Y que diga, ahí es donde podemos determinar la cohesión del material. Entonces, más o menos, esa sería la envolvente de falla de ese círculo que vemos ahí. Pero normalmente vamos a ver adelante que los valores de sigma 1 y sigma 3 siempre van a estar en el lado positivo. ¿Bien? Siempre va a ser el lado positivo. Es básicamente aquí para aplicar la convención de signos. Bien. Entonces, de la relación que estamos mostrando aquí, que seno de 20 va a ser igual a la línea radial AB sobre el radio de la circunferencia, ¿no es cierto? Entonces vamos a determinar el radio de la circunferencia. ¿Cuál es el radio de la circunferencia? Ok, entonces tenemos 375 de radio, ¿no es cierto? Ahora vamos a reemplazar los datos que tenemos aquí en nuestra fórmula. Entonces, despejando, vamos a obtener el dato del lado radial AB, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser este valor? Despejando simplemente sería seno de 20 por 375 que tenemos 128.26. Muy bien. Ahora vamos a sacar otra relación. Para calcular el BO vamos a plantear coseno de 20 grados va a ser igual a BO sobre R, ¿no es cierto? Que es el radio. Entonces igual, reemplazando el radio en esta formulación vamos a obtener el lado radial BO. ¿Y cuánto es el valor del lado radial BO? Muy bien. 352.38. Muy bien. Bien, entonces ya tenemos este lado, tenemos el cateto opuesto, tenemos el cateto adyacente. Por lo tanto, ya podemos determinar el esfuerzo normal en A y el esfuerzo cortante en A, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles son los valores del esfuerzo normal en A y el esfuerzo cortante en A?
El esfuerzo cortante ya lo tenemos, ¿no es cierto, chicos? Porque sería básicamente, ¿cuánto? 128.26, ¿no es cierto? Ese vendría a ser nuestro esfuerzo cortante. Y exacto, el esfuerzo normal va a ser 127.38. Muy bien, Eloy. Pero la pregunta es, ¿qué signo es? O sea, tú puedes decirlo, exacto, tú puedes decir 127.38 en tensión. Bueno, ahí ya sabemos que es negativo. O en todo caso poner menos 127.38. Bien, entonces tenemos menos 127.38 y 128.26. ¿Cómo obtenemos 127.38? El radio de la circunferencia va a ser igual a 375, ¿no es cierto? Y este lado, vamos a ponerlo aquí como el lado A. Y el lado A, este es el radio y el lado A, va a ser 150, ¿no es cierto? Si hacemos una resta de estos dos, vamos a tener 225. Este 225 corresponde a este lado que vemos acá. Vamos a determinarlo como lado B, ¿no es cierto? Entonces, como ya tenemos todo nuestro cateto opuesto, como ya tenemos todo este valor, que es 352.28, a 352.28.38 le restamos los 225 y con eso obtenemos 127.38. A esto le restamos 225 y tenemos 127.38. Bien, que es básicamente nuestro esfuerzo normal. Este es el radio de la circunferencia. Bien, chicos, ¿quedó claro esta parte? ¿Todo bien? Ok, de cómo obtenemos el esfuerzo normal en A, ¿no es cierto? Sí, ok. Tenemos el radio de la circunferencia, ¿no es cierto? El radio de la circunferencia es desde aquí hasta aquí. Este es el radio de la circunferencia. Ahora, tenemos este lado, ¿no es cierto? Que es el cateto opuesto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que determinar? Tenemos que determinar este lado que está aquí, el lado X. Este lado X es nuestra distancia que representa el esfuerzo normal para llegar hacia el punto A. Bien, voy a eliminar esta para que se entienda mejor. Bien, entonces queremos determinar este lado X. ¿Cómo determinamos el lado X? Primero, como ya tenemos todo este valor, que lo hemos determinado que es BO, y BO es 352.38, tenemos que restarle este valor de B, ¿no es cierto? ¿Y cómo obtenemos el valor de B? Va a ser simplemente el radio menos este valor de A. ¿Y este valor de A qué es? 150. Entonces, por eso, al radio, que es 375, le restamos 150 y vamos a obtener el lado B. ¿No es cierto? Ya tenemos el lado B. Ahora, ¿cómo obtenemos este valor de X? El valor de X va a ser simplemente el cateto adyacente, o sea, el BO,
que tenemos aquí, que es 352.38, menos este lado B que ya hemos calculado, que es 225. Entonces, haciendo la resta, vamos a obtener 127.38. Pero ojo que es negativo o de tensión. Bien, ahora quedó claro, Franco. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok. Bien, entonces, bien, vamos a hacer esta verificación entonces. Ya hemos visto que esto lo hemos obtenido de manera geométrica a partir de nuestro círculo de Moore, pero también nos piden hacer la verificación analítica. Entonces, vamos con la verificación analítica. Ya sabemos que a partir de las condiciones de esfuerzo tenemos estas dos fórmulas que vemos aquí. Bien, entonces es simplemente aplicar todos los datos que tenemos en las fórmulas. Tenemos sigma 1, tenemos sigma 3, tenemos el ángulo de falla, entonces ya podemos determinar el esfuerzo normal y cortante de manera directa para esta muestra y en ese plano de falla, ¿no es cierto? A ver, chicos, reemplazando datos. Ojo que tienen que reemplazar los datos con signos. A ver, chicos, reemplazando los datos. ¿Alguien tiene? A ver, nos dicen aquí Ángel, menos 127.38 y 128.26. ¿Alguien más le salió estos valores, chicos, para comprobarlos? Muy bien, a otra persona también ya le salió menos 127.38 y 128.26. Gracias, Franco, Luis, Víctor, Elbert, Carlos. Gracias, chicos. Bien, entonces, ¿cómo hacemos simplemente reemplazar los valores, no es cierto? Es súper simple en la fórmula que tenemos ahí. Acá no es necesario hacer ningún artificio, ¿no es cierto? Porque ya tenemos los esfuerzos principales. Y también reemplazamos para el esfuerzo cortante. Entonces, aquí en este ejercicio nos ha salido exactamente igual los valores que hemos calculado tanto de manera geométrica de nuestro círculo de Moore como de manera analítica, ¿no es cierto? Aquí nos ha salido exactamente igual. Bien, entonces, como ya les dije, esta es básicamente una verificación que ustedes pueden hacer cuando apliquen el círculo de Moore para obtener todos estos valores. Aquí, chicos, les dejo el enunciado de este ejercicio para que ustedes intenten resolverlo en casa.
La idea es que ustedes tómenle un screenshot ahorita, pero está la resolución en las diapositivas que voy a colgar, ¿bien? Pero yo quisiera que antes de que ustedes vean la resolución del ejercicio, intenten resolverlo. Y una vez que después de intentarlo no les salió, entonces ahí podrían recurrir al solucionario, ¿bien? Pero, y si en todo caso lo han resuelto, pueden ver el solucionario para comparar sus respuestas, ¿no? Pero no quisiera que ustedes sean mecanizados y que ya tengan la resolución a la mano y simplemente vean ejercicio, resolución. No, la idea es que ustedes intenten resolver los ejercicios. Entonces les dejo este problema de aquí. Tómenle un screenshot con los valores. Y como les comenté, ¿no? Aquí tenemos la resolución. Aquí eso los voy a compartir en las diapositivas que voy a subir al Blackboard. Entonces, básicamente aquí, ¿qué es lo que nos pide? Determinar el esfuerzo 1 y el esfuerzo 3. Sigma 1 y sigma 3. Y después, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide determinar el esfuerzo desviador. Y el esfuerzo desviador ya saben que es sigma 1 menos sigma 3. Entonces, ya tenemos este valor, el esfuerzo desviador. Bien. Bien, chicos, esto sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Ya saben que pueden escribirme al correo que ven ahí en la parte inferior. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir al correo y yo voy a tratar de responder lo más rápido posible. Bien, practiquen los ejercicios, resuelvan los ejercicios. La siguiente clase, si tienen alguna duda, me la consultan también. Las diapositivas las voy a subir ahora, hoy día. No va a pasar de hoy día, será más o menos en máximo 2 horas. Bien, máximo 2 horas subo las diapositivas. Bien, chicos, muchas gracias por su participación y gracias por su tiempo también. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos.